El Partido de la Liberación Dominicana en el día de hoy tiene pautada, me imagino que están reunidos, el encuentro que ya habían dicho que se iba a realizar desde el comité político para tratar el tema del pasado proceso electoral, el resultado de este proceso electoral, y se iban a reunir en la Casa Nacional. Y hay que decirlo que se iban a reunir en la Casa Nacional porque cuando estaban en el gobierno tenían su Casa Nacional, sin embargo no se reunían ahí. Tenían otros lugares más modernos, con más vinos y más quesos y más glamour donde se reunían. Sin embargo, a mí me extrañó que en esta ocasión el comité político se iba a reunir en su Casa Nacional. Y cuando estaban en el poder, a la Casa Nacional ni iban. Los funcionarios no iban. Digo esto porque en varias ocasiones fui a la Casa Nacional a buscar unas ciertas informaciones. Allá en la capital decían, no, esa gente no viene por aquí. Los funcionarios no vienen por aquí. Pero miren cómo las cosas van cayendo. Y van cayendo por su propio peso. Sucede que ahora la reunión es en la Casa Nacional. Qué chiste. Pero bueno, se va a reunir el PLD. Va a tratar sobre la situación, dicen ellos, dice Gianni Mariotti, estamos apaleados, pero no vencidos. Y dicen ellos, vamos a ver, se reúnan el informe de diferentes enlaces de provincias sobre lo ocurrido en el torneo electoral. Van a analizar lo ocurrido en cada una de las provincias del país. El porcentaje que obtuvieron de 10.39 del PLD, no Abel Martínez, sino del PLD, y cómo se redujo de 37 que obtuvieron en el 2020 con Gonzalo Castillo y de 61 que obtuvieron en el 2016 con Danilo Medina estando en el gobierno, estos dos procesos electorales. Ahora, una cosa, ¿qué se puede concluir ahí? ¿Qué podemos concluir de este proceso electoral? ¿Por qué el partido ha llegado a esta debacle electoral? A este desprendimiento de la población nacional hacia el PLD. Ya nosotros hemos dicho lo que nosotros pensamos sobre esa posición del PLD en este momento. Y digo esto porque es importante para tú poder crecer, para poder echar hacia adelante, para poder avanzar, saber con exactitud qué te detiene, qué te retuvo, qué te echó hacia atrás, qué pasó ahí. Tú tienes que entender ese proceso para tú poder saber qué es lo que tú tienes que hacer para poder avanzar. Es un asunto de lógica, un asunto elemental. Entonces, ¿qué yo entiendo que llevó al PLD a esta debacle? Varios elementos que ya ustedes lo han escuchado de mucha gente, pero que tú tienes que tomarlo en cuenta y ver qué tú vas a hacer con eso. Primer elemento, la división del partido. Todo el mundo sabe que si el partido no se hubiese dividido, como decía Leonel Fernández, vamos a estar hasta el 2046. Estuviera en el poder. Pero bueno, no dividimos. ¿Qué provocó la división? Tú tienes que irte a la génesis del problema. Aunque la persona responsable de quien provocó esa división esté ahí, en el comité político, esté ahí en el frente, aunque sea el presidente del partido. Mira, porque es que esta debacle no es producto del pasado proceso electoral. Es de una secuencia de hechos que ha venido llevando el partido a eso. Se separaron, perfecto. No, pero nos separamos, pero en el 2016 obtuvimos el 61%. Sí, por ahí se te fue Leonel. Este fue Leonel. Pero está bien. Ese es uno de los elementos. Segundo elemento. El elemento más fuerte que tiene esta caída del PLD ha sido que
y no es al azar, a la salida de ellos del gobierno, pero que antes de salir ya los actos de corrupción que ellos no enfrentaron estando en el gobierno fueron sacados a la luz en la famosa Marcha Verde y ha hecho tanto daño en la mentalidad de la población dominicana hacia el partido que el PRM y el gobierno se encargaron de que durante estos 4 años el tema principal político del país eran los actos de corrupción de los ministros, directores del pasado gobierno de Danilo Medina. Pero no solamente eso, sino que el anillo del presidente, entiéndase, los hermanos de Danilo, los cuñados de Danilo, el CUSET, los que protegían el anillo de Danilo de protección militar, los grandes actos de corrupción se generaron alrededor del presidente. Y eso ha hecho que la gente vomite al PLD, lo saque de dentro. ¿Por qué digo esto? Porque Danilo era uno de los hombres más valorados. La visita sorpresa, la ampliación de la capital del metro, muchas de las cosas y la estabilidad económica se mantuvo. Los gobiernos de Danilo Medina fueron gobiernos excelentes hasta que se determinaron los actos de corrupción. Pero fueron buenos gobiernos. Que usted no lo quiera ver así, porque usted es PRMista, porque usted, a mí no me importa. Yo le estoy diciendo a usted lo que es, pero sobre todo le estoy hablando ahora de los PLDistas. Entonces, si la gente percibía el gobierno de Danilo como un gobierno excelente, como hoy en día lo rechaza. Pero no es que lo rechaza, es que lo vomita. Miren, después del proceso electoral, como uno es periodista, la gente que conoce a uno y ve a uno en la calle, me dicen, me topé con un señor que vende cintas, no sé cómo que vende cintas todavía, y CD, asuntos, eso lo está vendiendo. Pero cuando me ve me dice, don Franklin, ¿cómo está usted? ¿Qué voy a decir? Ya pasó todo esto, pero lo bueno fue que los comerciales se quedaron fuera. Esos ladrones se quedaron fuera. Entonces, cuando yo veo esto, esa reacción de la población, y me lo dice otro, y me lo dice otro, y me llama otro, y me dice lo mismo, entonces tú te das cuenta de que hay en la mente del individuo dominicano, en la mente de que antes, mire, yo era PLDista. Que ellos tienen que saber que hay gente como esa. Yo era PLDista. Entonces, tú tienes que saber que ese efecto que lo generaron ellos porque robaron, pero lo dimensionó este gobierno para destruir el partido que tenía mayor poder político en el país. Si el PRM quería crecer, tenía que desbaratar al PLD. Pues tú no puedes crecer con el PLD teniendo el 61% de la población. Tú no puedes crecer con el PLD teniendo el poder que tenía y ganar procesos electorales. Tú tienes que desbaratarlo, tú no puedes dejarlo que nuevamente vuelva a recomponerse del 2000 al 2004. Tú no puedes dejar que se recomponga. Tú tienes que volverlo nada para tú crecer. Y en el 2024 estar tranquilo y ir a un proceso electoral sin esa masa PLDista poderosa. Y fue lo que hizo el PRM. Entonces, si tú evalúas en ese encuentro que tiene el PLD ahora, desde ese punto de vista, te darás cuenta de que para poder seguir hacia adelante, el presidente de ese partido, Danilo Medina, no puede seguir siendo presidente. Además de que el proceso electoral, que terminó con un 10%, te saca de foul, ¿cómo se dice? Una palabra norteamericana que se utiliza para esto, de foul, o sea, de manera automática. Danilo debiera renunciar hoy, y Charlie Mariotti también. Pero sobre todo porque es la génesis del problema en los dos elementos importantes del PLD. En la división por el odio visceral con Leonel Fernández y en los actos de corrupción del gobierno que la gente odia y que la gente repudia. Entonces, ese elemento tú tienes que sacarlo de ahí.
Si no lo haces, tú tienes la génesis del problema dentro del partido, generando mayor pobredumbre, generando mayor ensuciando la nueva camada que viene. Porque Abel es una nueva camada. Abel lo ensució todos esos actos de corrupción del PLD y de Danilo. No lo dejó crecer. A pesar del gran trabajo que hacía este muchacho para arriba y para abajo, visitando escuelas, visitando barrios, y ya está en Barahona, ya está en Nagua, ya está en todo el país. Pero tú no puedes contra eso. Tú tienes que sacar ese elemento. Hoy, si no lo hacen, no han hecho nada, ¿eh? Si no lo hacen, no han hecho nada. Te están reuniendo y que vamos a ver los informes que nos van a enviar de las diferentes de distritos, regiones del país, de diferentes lugares del país, a ver qué sabe el carajo político que está aquí en Santiago, y que viendo, bueno, nosotros pedimos con tanto en Santiago, la gente no fue a votar, no es que no fue a votar, que no quería votar por ti. 45% de abstención. Ni quieren al gobierno, pero mucho menos te quieren a ti. No es que no quieren al gobierno, es que tampoco te quieren a ti. Pero tú tienes que sopesar eso. ¿Por qué no me quieren a mí? ¿Por qué el pueblo ya no me ve como una opción política? Para tú seguir adelante, tú tienes que hacer eso. Eso es lo primero. Segundo, o tercero, cuarto, la parte más sana y más visible ya que quedó ahí en el PLD, porque los demás son gente que están viciados, es el mismo Abel Martínez, que duró un año promocionando su figura. Tú tienes que posicionarlo ahí en el partido, aunque no sea el candidato 2028. Como presidente del partido, como lo que tú quieras, como secretario general del partido, que se vea algo nuevo, joven. Que no sea Danilo Medina. Y que la gente vea que hay una camada joven en el PLD. Es lo que yo puedo decir de esto, de lo que ellos están tratando en el día de hoy. Si ustedes ven algún PLDista por ahí, dénselo como consejo, que es lo que nosotros hemos estado hablando. Leo, eso hay que cortarlo, ¿eh?